¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados acá en el Congreso de la Nación. Una semana corta pero intensa con un tratamiento que va a dar que hablar y que ya es parte de la plana central de todos los medios, que tiene que ver con la reforma laboral. Me acompaña el más experimentado de todos, Leo Fredes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Mucho, ¿cómo le va cantando? ¿Qué tal? ¿Cuánta reforma laboral habrás visto? Mirá. Así, Unas ganas de abuelo de pájaro 90, la de los 90, la contamos después, si querés. Las contamos después. La ley Muchi no llegaste, ¿no? No, está pero tanto, casi. Ya gateaba en esa época. Bueno, no sé si gateaba en esa época, pero se debe acordar de que estamos hablando. El señor Guido Bradlaski, otro de los grandes experimentados, una de las plumas más importantes de este país que nos acompaña en este momento. ¿Cómo le va, Guido? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Pasó bien las vacaciones? Bien. Muy bien. Mucha expectativa seguramente por esta semana y por eso nos vamos a los títulos del día. Legislación de Trabajo y Presupuesto y Hacienda serán las comisiones que tendrán una reunión conjunta a partir de las 14 horas para tratar el proyecto de reforma laboral. Sesiones extraordinarias, el gobierno extendió por un día el periodo para habilitar el dictamen y el tratamiento de la reforma laboral durante esta jornada. Ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente es el proyecto que se sumó al temario de extraordinarias, pero quedaría para marzo. Bueno, y el segundo punto es técnico, pero es importante porque en la Cámara de Diputados solamente los dictámenes están habilitados hasta 10 días antes de la finalización del periodo ordinario, esto es hasta el 20 de noviembre, o extraordinario, que es el límite que le haya puesto el gobierno. ¿Qué pasa? El gobierno me ha puesto como fecha tope el 27 de febrero y por lo tanto para dictaminar hoy, que es 18, no se ha llegado. O sea que se extendió un día, el 28 de febrero, y así hoy el dictamen será válido. Hoy es el último día que tiene el gobierno, en realidad la Cámara de Diputados, para emitir dictámenes durante febrero y espera el gobierno a partir de las 14, cuando se reúnan las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Legislación del Trabajo, lograr el dictamen del proyecto de reforma laboral. Y acá se meten mis compañeros porque, por lo que entiendo, lo va a lograr pero con cambios, ¿no, Leo? Claro, exactamente. Lo que se plantean son, después de un fin de semana largo, agitado, de muchas idas y vueltas, de que algunos legisladores, algunos gobernadores, algunos políticos se enteraron que la letra del proyecto traía diferencias con lo que pensaban en su ideología o tenían como base de la legislación laboral que querían. Dijeron, bueno, marcha atrás con esto, fundamentalmente lo de las licencias médicas pagadas, que se paga parcialmente el salario a partir de la existencia de las mismas, y algunas otras cuestiones. Bueno, esto es lo que se está negociando, se va a ver con qué propuesta llega la Libertad Avanzada ahora a esta reunión, a este plenario de comisiones de las 14. Guido, ¿va a haber solamente un cambio que tiene que ver con licencias médicas o va a haber otros? ¿Qué sabes? No, ese es el cambio principal también después de las vueltas que decía Leo, porque el Ejecutivo, las primeras versiones hablaban de aprobarlo como está el proyecto y después hacer este cambio en la reglamentación de la ley que tiene que hacer el Ejecutivo. Eso no iba a prosperar al parecer porque los bloques no estaban dispuestos, tanto los opositores desde ya como los aliados que acompañan al gobierno, a convalidar este artículo 44, ¿no? De licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Bueno, así va a terminar volviendo al Senado, lo cual también hay que decirlo, ¿no? Es una desprolijidad legislativa de los senadores, o por lo menos, salvo que hubieran querido que pasara así el proyecto. En otra época, voy a aprovechar la experiencia de Fredes. Están para legislar y en conocer otra época no era tan técnicamente, grave no que es la que Cámara, el inciso, claro, ¿no? pero en otra época no era tan grave que la Cámara Revisora revise. Cuando uno ve los antecedentes, Es verdad. en los 90 No, era re común, ¿o es no? verdad. ¿Qué pasó Lo después? he seguido también, no sé, pues aparecieron estas urgencias de los ejecutivos, de los gobiernos, a que se apruebe en determinado plazo, que sea corto. Se comete, este gobierno y los anteriores, se comete la falla de no trabajar en espejo, entonces no consultar a los diputados a ver qué van a querer o qué están viendo, entonces después sí existen posibilidades. Si de no los querés que modifiquen. revisen, trabaja en espejo. Claro, por eso, si no también es subestimar demasiado y al legislador no le gusta que lo menoscaben, digamos. O sea, decir, bueno, ya dan por sentado que se va a aprobar acá, en esta Cámara o en la otra. Pero al Senado le pasa siempre eso. Habitualmente ha le pasado pasaba. con muchos proyectos. Ha pasado con muchos Te proyectos. agrego una cuestión, ¿no?
porque lo venimos viendo en los últimos años. También tiene que ver con la velocidad de esto, ¿no? Con la vida en 10 segundos, con la red social, me entero de un título en 10 segundos, ahí yo creo que sé todo. La velocidad que impone el mundo de las redes hace que no sea como antes, lo que vos decís. Un proyecto de ley se legisla seriamente, se supone que se legisla para muchos años. Estoy hablando en términos globales, ¿no? Sí, tal cual. No de este o de otro gobierno. Y ahora todo tiene que imponerse con una velocidad diferente a lo que vos decías de antes, ¿no? Que no era inhabitual que la Cámara revisora revise. 6, ¿no? 7 meses, el otro día, un senador opositor decía, daba antecedentes, pero claro, eran de otra época. Decían, cualquier ley tardaba 6, 7 meses. Se debatían 6, 7 meses y nadie estaba apurado. Estoy hablando hace 30 años de esto. Tiene que ser mañana. Y si uno ve la legislación de los 90, inclusive de 2000, 2001, mucha todavía es valorada por la densidad, porque tomaron en cuenta todas las aristas de diferentes temas. Todo, tema. Código Civil y Comercial en el gobierno de Cristina Kirchner tuvo consultas por el interior y sí, estuvieron 2 años, sí. Claro, sí, se propuso hacerlo en esa metodología, más allá de que después salió la mayoría de las cosas que quería el oficialismo de entonces, pero como que se abrió el debate en muchos temas. Imputabilidad se había abierto en su momento y por eso tardó lo que tardó. Ahora se le da una aceleración definitiva. Tuvimos 2 años, hay que decirle. Se te va a enojar Rodríguez Machado si te ve. Tuve 2 años debatiendo. Claro, por eso. Pero no es que se enoja, es que digo pero que se lo hizo debatió trabajar. durante estás valorando. 20 años, Claro, ¿no? totalmente. ¿Cómo? Que se debatió durante lustros, por lo menos, el tema de la baja de edad de imputabilidad o el cambio del régimen penal juvenil. Claro. Nunca salía, pero era un motivo de debate el cambio de régimen, ¿no? Del 80 que está la ley. Bueno, ni hablar como se abrió el tema del aborto también. Bueno, ahí sí, es otro. Pero bueno, esta idea de que la Cámara Revisora revise, que se ve como trágica, y que en otros tiempos, cuando uno ve antecedentes, pues dice, no, ¿cómo se aprobó tal proyecto? Bueno, fue de diputados a Senado. A mí me ha pasado cometer el error de decir, y seguramente la relación de fuerza era distinta. Y no. Era simplemente que el mismo bloque se permitía revisar y no era motivo de crisis, ¿no? Es muy agónica la política hoy en día. Claro. Se tiene que aprobar porque el presidente quiere ir el 1 de marzo a dar con esto aprobado, y si no, los editoriales, los diarios, las críticas o lo que sea. Es decir, todo se presenta como muy... La narrativa vale más que a veces el hecho en sí. Muy dramático, ¿no? La narrativa tiene un peso excesivo. Bueno, recién veíamos la sala, el anexo C, la sala C del anexo, no, en la sala A del anexo C. Esto es exactamente arriba de donde estamos nosotros, ahora transmitiendo. Es la sala más grande de comisiones, inaugurada hace poco más de una década, y acá se van a reunir las comisiones de legislación del trabajo y de presupuesto de Hacienda a las 14 horas para tratar el proyecto de reforma laboral que se aprobó el miércoles pasado. Como dice Guido, en forma agónica la política, el miércoles pasado se aprobó. El viernes recién se terminó de escribir porque hubo muchas correcciones en recinto. Y ya hoy, el primer día hábil posterior que tiene la Cámara de Diputados con el proyecto en mano, ya se va a buscar dictaminar porque es el último día que se puede dictaminar en la Cámara de Diputados. Y hasta donde sé, Leo, mañana sesión. Sí, lo que están pensando es mañana una sesión como para que, si vuelve al Senado, haya margen para que la Cámara Alta lo trata, teniendo en cuenta que allí, a diferencia de acá, hay algunas cuestiones reglamentarias distintas. El dictamen tiene que estar 7 días antes de llevarlo al plenario. Entonces, pensando en esa cantidad de días y con la idea de que se apruebe antes del 1 de marzo, que es cuando viene el presidente aquí, cuando terminan las extraordinarias además, bueno, imprimirle este cronograma de aprobarlo mañana aquí en el plenario y generarlo inmediatamente con... bueno, como es una modificación, girarlo de nuevo al Senado para que lo vuelva a tratar. Ya vamos a ir con el detalle de la reforma laboral que tiene Leo. Guido, ¿qué otro tema de parte de la reforma laboral te parece importante para extraordinarias? De lo que se viene, ¿no? Tenemos ley de glaciares, tenemos, bueno, del Senado seguramente... Pues está el tema de financiamiento universitario. ¿Eso va a entrar? Pero no va a entrar, pero sería un tema... No va a entrar, pero bueno, vos me preguntaste en extraordinaria. Claro, y después tenemos Mercosur y penal juvenil, llegamos al Senado. En el Senado, claro. Exactamente. Y la posibilidad también de que está, el Senado... no tengo ahora en mente el calendario, Leo quizás lo tiene más, pero está previsto que se avance, ¿no? Y también puede ser que si hay cambios en reforma laboral, el viernes 27 reforma laboral. Y sí, es el plan. El domingo primero, viene Milei a presentar. O sea que tenemos
unas jornadas intensas. Bueno, reforma laboral es el tema, 14 horas en comisiones, y quien estudió tiene todo el detalle, es el hombre de la experiencia, señor Fredes. Bueno, sí, podemos contar. Pues contame todo, sí, contame todo. ¿Qué No, es no, la reforma laboral? no, ese era Guido el que tenía lo que es la reforma laboral. Yo te puedo contar. Tengo un proyecto de modernización laboral. Sí, por señor eso. Fredes. Sí, tenemos un desglose de quiénes son los 31 integrantes de la comisión, Claro. que vamos a ver ahora. El detalle de la comisión, ¿no? Acá tenía modernización laboral. Yo traje en particular el tema de las licencias. Claro, de la enfermedad, licencia. pero Bueno. sí. Bueno, entonces, cambio de hoja de ruta, aunque el mismo tema. ¿Quiénes son los integrantes de las comisiones que se van a reunir a las La 14 horas? comisión que van a estar juntos ahora desde las 14 en una de las dos comisiones que define el dictamen de este proyecto de ley. Tiene que tener mayoría de firmas en cada una de las comisiones, no en la suma de las dos, que son 49 de presupuesto y 31 aquí vemos de la Comisión de Legislación del Trabajo. Eso te da 130. No es que tiene que haber la mitad más uno con todas las firmas de una comisión, sino en cada comisión tiene que haber una mayoría. Por eso vimos que en esta Comisión de Legislación del Trabajo La Libertad Avanza consiguió de los 31 integrantes 13 propios, que son Lisandro Almirón, el correntino elegido presidente de la comisión; Pablo Anzoloni, sindicalista de Huatre, los peones 13 rurales. de 31. 13 de 31. O sea, necesitas 3 para el quórum. Necesitas 3 más que le den el Y vos lo soporte. vas a ubicar ahora. Ahora después los decimos Opa. sí, cuando quedan los bloques más chicos, que son los que van a terminar dando el apoyo. Pero este es un uno por uno, como una especie de radiografía de quienes integran esta comisión. Alida Ferreira, porteña de La Libertad Avanza; Rosario Goitía también integra la comisión; Gladys Umenuk; Lorena Maicin, estaba referenciada en Carolina Píparo; y Guillermo Montenegro, también otro de los diputados de La Libertad Avanza que está en esta comisión. También completan la bancada oficialista Luis Picat, el santafesino, el cordobés que fue radical, exintendente de Jesús María; Valeria Ravera, que está alineada con Romina Díez, del sur de la provincia de Santa Fe. Qué detalle, el sur de la provincia de Santa Fe. No Venado dijo la Tuerto. provincia, dijo el sur Claro, de la sí, provincia. la chica creo que es del Hortondo, y del Hortondo, Claro. Venado Tuerto, de esa zona. Zona agroindustrial, si las por hay, ¿no? excelencia, por excelencia. Excelente, ¿no? Sí, Ahí sí, crece sí. todo. Sí, En el norte hace más calor. Claro, Se complica más, norte, Reconquista para de arriba Reconquista ya- para arriba, Tostado, lo que es toda esa zona, Ahí ya hace calor. bastante Pero más ningún árido. rosarino, solo lo saben ellos bien, pero ningún rosarino te dice soy santafesino, ¿no? Dicen que son de Rosario. Soy rosarino. Claro. Creo que es así, Bogotá, me van a 11. corregir. Santa sí, Fe sí. está en el Van a ver. medio, la capital está en el medio. Ahí Va a está venir en el medio, Agustín claro. Rossi, va a venir Claro. otros tantos. Que van que a- digan que no. Que digan. Exactamente, veíamos ahí también Verónica Razzini, que es una empresaria que había sufrido los bloqueos por parte de camioneros y por eso un poco llegó a la política. César Trefinger, el chubutense; Laura Rodríguez Machado, la cordobesa que era del PRO; y Lorena Villaverde, que estuvo a un paso de ser senadora y finalmente se quedó en la Cámara de Diputados en representación de la provincia de Río Negro. Estos son los 13 Los de 13 la que Libertad van a estar Avanza, sentados hoy. que van a estar hoy en una de las comisiones que se reúne, la Comisión de Legislación del Trabajo. Necesitas 16 para el quórum. Claro, 16 para el quórum. Interesante, ¿Cómo cuando lo uno ve consiguen? esta integración, hay varios empresarios, no era usual, ¿no? Comisión No, de no, Relaciones no. del Trabajo, generalmente estaba representado Por sindicalistas. los pocos sindicalistas Claro. que quedan representando el Congreso, los pocos en términos relativos, ¿no? Si uno compara históricamente, Históricamente. en los 70 era un tercio de los el- diputados, lo cual mostraba el peso de la sindicalismo. CGT y del mundo obrero en la Sí. representación, ¿no? En la época de Alfonsín, de los paros de una CGT combativa, el presidente del bloque peronista principal opositor era Diego Ibáñez, de los petroleros de Mar del Plata. Si lo conocerás. Claro. Ibáñez con Menem fue. Ibáñez con Menem. Con Menem. Sí. Bueno, claro, eso pero sí, sí, exactamente. estaba. Eso también explica por qué la reforma laboral hoy por ahí no tiene el volumen como debate que lo que podría haber tenido en otros tiempos, ¿no? Claro, Porque el exactamente. trabajador registrado es un porcentaje muchísimo más bajo de lo que es la población económicamente activa, y eso hace de los dirigentes gremiales figuras con menos representatividad. Claro. Entonces eso hace que
el debate a veces pareciera más entre estudios de abogados que entre empleados y empleadores, ¿no? O sea, se habla más de los juicios que de las relaciones laborales. Pero bueno, ¿se puede llegar a la mayoría? ¿Cómo puede llegar el oficialismo? Puede llegar a la mayoría, eso está en la última placa, porque primero pasamos por Unión por la Patria, que va a intentar 11. Hacer contrapeso con estos 11. Bueno, acá justo, ¿no? 13 y 11, a 24. Cisneros sí creo que es sindicalista de... Cisneros es bancario de la provincia de Tucumán. Bancario de Tucumán. Sí. José Gómez es de Santiago del Estero. Manríquez Mata. Manríquez Mata. Quería sindicalista, acá los tenés. Sí, Hugo Moyano, camioneros. Pero es también abogado laboralista. Con el padre. Sí, es más técnico, digamos. No. Kelly Olmos, exfuncionaria del Ministerio de Trabajo, en varias gestiones, la última la de Alberto Fernández. Ministra de Trabajo. Que es ministra, ¿no? Ministra de Trabajo, claro, Alberto, la sí, última, creo, ¿no? Sí, cuando se fue Moroni, claro. Claro, Moroni. Cuando se va Moroni queda Kelly Olmos. Blanca Osuna, docente de la provincia de Entre Ríos, y de Unión por la Patria, completan el cuadro. Otro sindicalista. Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Marina Salzman, Vanessa Siley, sindicalista judiciales. Hugo Yasky, sindicalista CTA, docentes. Y Natalia Saracho, de Movimiento Social. Bueno, hay sindicalistas, se quejaban tanto. Bueno, pero acá están todos, ¿eh? Acá están todos. Aquí están todos contra versus un tercio del Congreso. Creo que así era en los 70, ¿no? Pero va a llegar a la mayoría con 16. ¿Con qué firma? Esto es interesante porque 16. Esto no significa que en el recinto tengas mayoría. Claro. Eso es una mayoría más de bloqueo que de acción. O sea, podés dictaminar como quieras, pero si en el recinto no tenés mayoría, tenés que ceder ahí. A ver cómo llegamos. Y entonces ¿Cómo llegamos de La Libertad Avanza? 24 te quedan. ¿Cómo llegó? Te quedan 7, ¿no? De esos 7 son los que definirían los que están en el medio. Bien. El PRO... muy Macri ahí, ¿eh? Sí, quedó muy macrista dentro de lo que es el bloque PRO y todas estas diferencias internas que hubo en los últimos años. Fernando de Andrés fue la mano derecha de Mauricio Macri en su gobierno, secretario general de la presidencia, y ahora tiene un cargo partidario, y Antonella Giamperi también viene del sector. Los dos que metió Macri en la lista de capital. Exactamente. Justo. Exactamente. O sea, Macri tiene 2 representantes. Provincias Unidas tiene 2 representantes. Provincias Unidas tiene 2. Aquí también tenés Ávila, otro sindicalista, porque Ávila sindicalista de Chubut. Capozzi PRO. Capozzi es PRO de Río Negro. De Río Negro. Sigo sin ver las 3 firmas a ojos cerrados. Capozzi, que se fue del PRO porque no quiere la política centralista porteña del partido y porque está buscando cómo posicionarse dentro de la provincia para hacer algo distinto. Porque el elector del PRO, si tiene a Lorena Villaverde o al sector de Lorena Villaverde, el de Río Negro, digo, y tiene a Capozzi dice, ¿y yo qué juego si le apoyo todo al gobierno? Entonces, en proyección a lo que viene, está buscando diferenciarse en algunos proyectos. Seguimos. UCR. Pamela Verazay, manito levantada y quórum acá yo veo una aliada firme. Sí, aliada firme. No formó parte del bloque de La Libertad Avanza porque era demasiado, me parece, pero tranquilamente podría haberlo hecho en cuanto a alineamiento en las votaciones. Mónica Frade, Coalición Cívica, está muy crítica del gobierno, dijo que además de las licencias, y lo de las licencias era para tapar otros temas. No van a dar quórum, la Coalición Cívica la dijo no va a dar quórum el jueves. Sí. Y Pitrola no lo veo de aliado. Pitrola claramente no. No veo las tres firmas. Y ahí tenés Perazay seguro, para dar quórum, si fuera. Sí. ¿Y los dos del PRO? Y los del origen sindical, destaquemos también, ¿eh? Origen sindical, ¿no? ¿Quién? Pitrola. Pitrola sí, obvio, de gráficos. Gráficos. Exactamente. O sea, es una comisión difícil para el gobierno. Una comisión difícil para el gobierno. Es una comisión muy difícil para el gobierno. Pero tiene el número igual. Bueno, no sé. Tiene el 13 más 2 del PRO. Los 2 del PRO, sí. Críticos. Lo que pasa es que el PRO está pidiendo con mucha firmeza que se incluya el tema de billeteras virtuales para acreditar sueldos. Si no te dan quórum, ¿qué haces? Y juega muy fuerte el PRO en eso porque la defensa del sector de las billeteras virtuales, que ellos consideran que es clave para esta dinámica de la economía. ¿Es la pelea Galperín con los bancos? Bueno, eso lo decís vos. No, claro. Bueno, nosotros hablamos técnicamente. Está más expuesto que, no sé. Bueno, pero tiene razón lo que dice Leo, porque dice, tiene 2 personas, Macri ahí, está pidiendo algo, y si vos ves los números, no sabemos si tiene quórum la comisión si esas 2 no se sientan. O sea, a mí no me da el quórum, por lo menos
Porque no hay partido provincial. Y si cuando se le sientan los del PRO... Innovación no tiene. Innovación no tiene. Innovación claro. no tiene. Si quieren hacemos apuestas, ¿eh? No, va a haber quórum, no imagino. San Juan no tiene. Muy condicionado vas a llegar, che. Te estuvieron haciendo declaraciones todo el fin de semana. Yo creo que el PRO siempre elevó su queja, pero siempre votó todo. Sí, pero ahora te está cambiando el proyecto. Bueno. Te lo manda de vuelta al Senado, ¿o no? Sí, por el eso. tema es el de licencias por enfermedad, ¿no? Y bueno, por eso, bueno, pero Patricia Burris... Y atrás puede aparecer, vamos por licencias por enfermedad, pero nos interesa incidir en esta disputa entre Galperín y los bancos. Bueno, exactamente, ¿no? Pero lo interesante que nos trae Leo es que... Es interesante, pues es uno de los temas de la Argentina. Hay mucha cuenta sueldo, te digo hoy como dato, hay mucha cuenta sueldo por los bancos provinciales, los bancos de los... Bueno, los bancos provinciales tienen su billetera virtual. También. Pero ¿cómo decís cuenta sueldo? Me perdí. En los bancos provinciales se acreditan muchas cuentas sueldo. Y eso pueden tener una billetera virtual contratada. Claro, que en vez de ir por el Banco de San Juan o de ir por el Banco de Córdoba, se habilite a que se puedan ir por... no es una disputa menor que la quiere el PRO. No, tal cual. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Capaz que sumás al PRO porque le das las billeteras virtuales al del loguito amarillo y se te caen los provinciales. Gracias, Leo, por esta muy interesante media hora todo, intensa. ¿no? Sí, nos dejó a todos pensando. Tenemos la pausa ahora. Enseguida volvemos con más. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada, estamos acá con todo lo que pasa en la Cámara de Diputados. Hoy reforma laboral, 14 horas, anexo C, en la sala A del anexo C, aquí arriba donde estamos nosotros, están esperando las comisiones de legislación del trabajo y del presupuesto. Los diputados están citados a las 14 horas, pero ya está ahí nuestro móvil, Gonzalo. Hola Mauri, placer saludarte a vos y a los compañeros. Estamos trabajando a las afueras de la sala 2 del anexo C, aquí en la Cámara de Diputados, donde todavía no se abrieron las puertas, inclusive para los colegas que ya quisieran ingresar a la misma. Recordemos que está convocada esta reunión plenaria entre las comisiones de legislación del trabajo y de presupuesto y Hacienda para las 14, donde se va en principio a dar una tanda de invitados para que puedan expresarse, para que inclusive puedan exponer alguna consulta, alguna pregunta, pero sobre todo para esbozar sus diferencias, posiblemente en la gran mayoría, contra lo que es este proyecto de ley, entendiendo que
hasta ahora lo que tenemos confirmado son invitados propuestos por bloques opositores. En principio esto, Mauri, y después, lógicamente, que de un tiempo considerable donde los invitados que se acerquen aquí, que no se descarta la posibilidad de que ahora ex trabajadores de FATE puedan estar presentes, se dará la situación más técnica de la Cámara de Diputados, que es ver si se emite dictamen de lo que podría ser mañana una sesión en diputados y ya darle tratamiento, teniendo en cuenta que el oficialismo o el Poder Ejecutivo oficializó en el boletín oficial la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, lo cual le da tiempo de emitir dictamen también inclusive hoy en esta jornada. Entonces, Gonza, pasando en limpio, hoy tenemos, empieza el plenario de comisiones, trabajo, legislación del trabajo y presupuesto con invitados. No empiezan hablando del proyecto en sí, sino que hay invitados. ¿Sabemos quiénes son? Sí, tenemos un listado aproximado de representantes de diferentes entidades como la CGT, la CTA, y te voy a mencionar algunos que los voy a leer, Mauri, de una lista que se irá terminando de confirmar en los próximos minutos. CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, CIPREVA, Viajantes, ADIMRA, Foro de Abogados y Asociación de Magistrados. Se entiende que por lo menos podrían llegar a estar presentes aquí. No quiere decir que sean los únicos y no quiere decir que esto no tenga una representación de más de una persona de cada uno de estos gremios y asociaciones que van a estar presentes aquí, pero reiteramos, hasta ahora lo que entendemos es que habrá una representación de invitados solamente de bloques opositores. Hasta ahora no tenemos la confirmación de invitados por parte del oficialismo. Finalizada la exposición de esos invitados, tenemos el debate ya técnico y ahí vamos a saber si el dictamen tiene modificaciones, ¿no? Claro, que es lo más importante y sobre todo teniendo en cuenta en las últimas 24, 36 horas, todo el debate que se generó en torno al artículo 44 que habla sobre licencias de trabajo, un tema que tuvo su aprobación en el Senado con una modificación en el medio de la sesión cerca de la madrugada o pasada la medianoche y en donde, bueno, ahora en diputados habrá una respuesta que entendemos por citación de lo que pueden ser publicaciones en redes sociales, inclusive de Cristian Ritondo, entre otros legisladores, así como también del gobernador Gustavo Sanz, que habría un rechazo importante a este artículo 44 y el gobierno nacional está contemplando o la eliminación o modificación justamente del tratamiento de este artículo 44 para que no quede trabada esta ley en general de la reforma laboral que, recordemos, Mauri, hoy tendrá su segundo paso aquí en la Cámara de Diputados en comisión con la posibilidad de emitir un dictamen y si eso sucede, que posiblemente esto suceda, mañana habría una sesión jueves para lo que sería la sanción completa. Entonces, a tu modo de ver, o por lo menos la información que manejás, es que las modificaciones se harían en el dictamen, no se esperaría la sesión. Claro, se harían, entiendo que aquí en la comisión. Después no quiere decir que esto se lleve al recinto, lo cual daría un poco más de margen, pero también una cierta duración, una extensión, ¿no?, de la duración de la sesión que generaría un debate más importante, más duradero, y esto también generaría que se retrasen los tiempos teniendo en cuenta que el Senado también está esperando ver la posibilidad de que si se sesiona mañana, el viernes pueda llegar a juntar a las comisiones para emitir un dictamen de lo que reciba y así el viernes 27 de febrero lograr en definitiva que este proyecto quede aprobado de manera completa. Gracias, Gonza, volvemos un ratito. Un placer, Mauri, aquí estaremos. 14 horas entonces, aquí donde ven en el anexo C, la sala del anexo C, exactamente arriba de donde estamos ahora transmitiendo desde Diputados TV, va a estar el plenario de las comisiones de legislación, del trabajo y de presupuesto para tratar la reforma laboral. Recién Gonza nos anticipaba, la reunión va a empezar con expositores convocados por la oposición, la mayoría de ellos, y después va a haber un debate técnico en el cual, un poco Leo nos anticipaba, que por la composición que tiene la Comisión de Legislación del Trabajo, se va a tener que escuchar los cambios que pide sobre todo el PRO, y a partir de ahí emitir un dictamen para que quede ya listo para llegar al recinto. Bueno, decía recién Gonza que el tema de debate este fin de semana no nos dejaron tranquilos ni en carnaval, lunes y martes de carnaval, escuchando un debate que tendría que haber existido en la sesión del día miércoles del Senado. Pero bueno,
se anticipó, o hoy, pero bueno, se anticipó, fue parte, alimentó los noticieros del fin de semana. Licencias por enfermedad, artículo 44. Guido nos va a contar de qué se trata. Bueno, sí, este es el artículo polémico, el artículo que se dejaría de lado y que provocaría que el proyecto vuelva al Senado al haber sido modificado por la Cámara Revisora, volvería a la Cámara de Origen, demorando la salida, la sanción definitiva de la ley. Es el artículo 44, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobrarán el 50% o el 75% del salario según el caso. Hoy es del 100%. En cualquier caso. En cualquier caso, exactamente. El cambio generó críticas de sindicatos, previsiblemente, y también de sectores políticos, no solo de la oposición, sino también de aliados. Esto que decíamos en el bloque anterior, que a uno le llama la atención que 41 senadores, donde hay bloques... Hay que ser honesto, hubo 2 senadores, de senadoras, yo vi la votación en particular, lo que pasa es que nadie recordaba qué artículo se mencionaba, 2 senadoras del PRO que dijeron que no estaban de acuerdo. Sí. Ahí me parece pero que... igual lo votaron, bueno, siga, ¿no? No, dijeron que no estaban de acuerdo, se votó el título, no podían cambiar la modalidad de votación, pero lo que dice Leo, va a haber que trabajar más en espejo. Porque si 2 del PRO te dicen que están en contra en el Senado, me parece que se subestimó la reacción del PRO en diputados, ¿no? Sí. Bueno, en su momento los misioneros aquí en la Cámara de Diputados, cuando fue ficha limpia, dijeron... Se enojan con nosotros siempre. Claro, ojo que queremos que el tema virtual también esté incluido, no estamos de acuerdo con cómo está saliendo el proyecto. No los tomaron en serio. Los misioneros eran 2 en 257, no hacían tanta falta. Llegó al Senado, los misioneros eran 2 en 72. Volvieron a decir lo mismo, claro, nadie los escuchó. A decir lo mismo y fue determinante. Y no hay fecha limpia. O sea que en ese caso hay que escuchar hay que trabajar en espejo. La representación de las 2 cámaras. Así bueno, es. ¿qué dice bueno, licencia entonces, de enfermedad? Y también fue uno de los motivos del paro general de mañana. Este artículo. El gobierno admitió errores a través de Patricia Bullrich. Dijo que hubo errores. Y anticipó que habrá cambios, cosa que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Hoy las licencias por enfermedad no afectan, esto es la ley de contratos del trabajo, si no me equivoco, artículo 208, no afectan la remuneración del trabajador durante 3 meses si la antigüedad es menor a 5 años o 6 meses si la antigüedad es mayor a 5 años. Y en los casos que el trabajador tenga carga de familia, los plazos se extienden a 6 y 12 meses. Bueno, esto es lo que está en debate. El gobierno dijo que lo va a cambiar. Y bueno, y trazó su estrategia en este fin de semana, como decía recién Gonza, para que una vez que se modifique, una vez que vuelva al Senado, vuelva aquí a la Cámara de Diputados y que tenga sanción el 27, ¿no? Esto sería, si hay modificaciones el jueves, el día viernes, el Senado necesita 7 días entre dictamen y recinto. No tiene el límite de los 10 días para dictaminar previo al fin de periodo ordinario extraordinario. O sea que para que la sesión sea el viernes 27, podría ser el sábado 28 también, ¿no? Pero bueno, el viernes 27 necesitas un dictamen 7 días antes, o sea, sería este viernes, el viernes 20 a la tarde. Deberían reunirse las comisiones de legislación del trabajo y del presupuesto, en realidad es trabajo y provisión social y presupuesto y hacienda del Senado, en el Senado, se reúnen, dictaminan el proyecto con los cambios que tenga y ya los senadores se tienen que, ahí sí que no hay problema de vuelos porque tienen que estar acá el 27 porque se quedan para el primero, ¿o no? Claro, Guido. sí, estar en ese fin de semana. Sí, bueno. Claro. ¿Vos querés que hablemos de los vuelos? No, te digo, porque siempre estás enojado con los vuelos, pero bueno, ahí, el 27, ya saben que tienen que estar el primero. No hay vuelos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un senador al aeropuerto de Catamarca y le dicen, no, senador, no hay lugar. No hay vuelos, no hay lugar. Claro. Es ¿Cómo complicado se el resuelve eso? ¿No hay lugar? Sí. Bueno. ¿Cómo lo resolvería No hay lugar. Braslasky en Viaja de copiloto, no sé. Es un debate que tenemos Claro, acá es siempre. Es un debate porque- acá detrás es un de debate cámara, porque por eso siempre, nos reímos un poco. Yo nos reímos siempre porque yo lo que digo es que si vos tenés aliados, vos como oficialismo tenés aliados, o como opositor, que tenés una alianza hecha y que tejiste con lo justo, no te podés arriesgar
a que sea una semana con demanda de vuelos, porque algún aliado que está dudoso dice, discúlpame, no tengo vuelo. No, Bueno, sí. el hecho de que el gobierno justamente haya puesto esta comisión hoy a las 2 de la tarde, ¿cuándo vimos después de un feriado? Después de 2 feriados seguidos primero, ¿cuándo vimos una semana con un feriado de actividad? Y después una semana con 2 feriados de carnaval y al día siguiente dictamen de la reforma laboral. Bueno, Burrich y hizo recinto 2 días después, al otro día. Burrich hizo la sesión del presupuesto el viernes 26 de diciembre, un día después de Navidad, y en ese caso lo avisó una semana antes. Hubo algunas quejas, había algunos que decían, algunos senadores decían que no podían conseguir vuelo, pero fue una semana antes. En realidad te tomás un riesgo, como persona que convoca la sesión, desde el oficialismo tomás un riesgo. Si lo podés evitar, salvo que tengas la pero mitad más uno yo creo que están seguros. Acá no les quedó otra. ¿Eh? No les quedó otra, ¿no? Sí, Tenían el 18, no les quedó otra. Igual comisión no es tan grave, porque vos podés cambiar la comisión. Si no llega uno por un vuelo, vos pones otro. Sí. En cambio en el recinto, no. Claro, En el recinto tienen que estar, ¿no? Sí. Ese es un tema. Bueno, pero bueno, que la conectividad, la conectividad nacional es mucho más importante ahora que hace 2 décadas o 3 décadas. Hay alternativas para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y Por cuentan eso, con los recursos, tienen los pasajes, ¿no? hay que ver si tenés ganas de averiguarlo. El debate nuestro detrás de cámaras es, yo soy de los que no cree que el problema cuando alguno no llega son los vuelos. Siempre además se ofrece... ¿Pero no te parece que puede ser una excusa sin un problema? Es una excusa, claro, pero... Y bueno, pero yo soy Siempre oficialismo, desde la estoy convocando, no logística quiero que tengan excusas. En el parte de la logística incluye traslados de algún aeropuerto de una ciudad que está incomunicada o con problema de vuelo a otra más cercana, posibilidad de mandar un auto desde Buenos Aires para que traiga al diputado, que digo, están contempladas todas esas cosas en la logística. No, una vez me pasó esta diputada que se accidentó, creo que el año pasado. Ha pasado mucho eso y la verdad que sí es un tema menor. Que hay gente que ha hecho esto de agarrar el auto, porque son oficialistas y tienen que llegar y no quieren arruinar una sesión, agarran el auto porque no llegan al vuelo y ha habido muchos accidentes. En un año, creo que fue 2016, hubo 2 o 3 accidentes fatales en poco tiempo, porque las rutas del interior no siempre están bien. El diputado radical Veloc en la ruta 7. Veloc, claro, ¿te acordás? Exacto, entonces a veces si tenés márgenes para convocar, es mejor. Una vez me pasó tenemos una anécdota muy divertida con Fleiderman, con Melina Fleiderman, que hace muchos años estábamos de viaje, habíamos ido a cubrir la elección de Salta y volvíamos, entonces creo que era un martes, un día de comisión, y había un senador que adelante nuestro le llamaba a su bloque y le decía, tuvimos una demora en vuelos que no esperábamos, decía, yo no llego, o sea, vas a tener que reemplazarme. Y claro, el senador está en Salta. En Salta tenés por tierra 15, 18 horas, por avión 2 horas. Si no calculaste bien, se te cancela un vuelo, no llegás, no tenés chance, tenés que venir 3 días antes. O sea, la noche anterior, bueno, había un diputado que no volaba por una especie de temor a los aviones y se venía de La Rioja a Buenos Aires cada semana había actividad. Claro. Primero era un diputado menor, además era un diputado con diputado y senador con Queremos nombres. El negro Yoma, lo cuenta él. El negro Yoma, Jorge Yoma. El negro Yoma no venía en avión y venía en auto. No manejaba él todo no el es el camino. único. No es el único. Algún ex jefe del bloque peronista también estaba yéndose a la provincia de Río Negro. Tengo entendido que también en auto mucho. Miguel Pichetto. Le gustaba mucho volar. Hay que entender también que hay muchos legisladores que no viven dentro de los grandes centros urbanos. Es interesante eso. Pueden vivir en grandes ciudades del interior que no hay conectividad. No tiene aeropuerto ahora de Mar del Plata es una gran ciudad. ¿Cuántos vuelos tiene? No tiene. Yo prefiero... Mar del Plata, entre que vas al aeropuerto, haces el embarque, llegás acá, no tenés en qué moverte, te conviene. Mejor tomarse el Tony Tour. Claro. ¿No? Sí, pero me acuerdo el senador Marino, ¿te acordás? El senador Marino, que vivía, Marino de La Pampa. De La Pampa, vivía en el interior de La Pampa. Y si viviese en Pico también es lo mismo. Porque y eran 7, 8 horas Rosa. en auto. Claro. Pero lo que tenía las ciudades y las provincias que están lejos, lo que tienen es que venís muy rápido en avión y tardás mucho en auto. Entonces, si se te llega a cancelar un vuelo y no tenés tiempo ya.
Claro. O sea, que ese es el tema, salvo que sea 2 días antes. Bueno, un dato que supimos hoy en la extensión de convocatoria a sesiones extraordinarias, un tema que no va a llegar a tratarse antes del 1 de marzo y que tiene muy bien estudiado Guido Brablaski, por lo menos para comentarlo así por arriba, que tiene que ver con la cuestión del financiamiento universitario. Hay una ley que le impone al gobierno una pauta salarial en las universidades. Esta ley fue el año pasado sancionada, el gobierno la vetó, se rechazó el veto. Hoy no se estaría cumpliendo, por lo menos la reglamentación no es clara. ¿Cómo estamos parados, Guido? No, el tema es que hay un fallo judicial del juez Cormick, contencioso administrativo, de fines de diciembre, que obliga al gobierno a cumplir con la ley. Porque después que de ya que fue insistida y además luego hubiera quedado sin efecto si se caía, un artículo, si se derogaba en el presupuesto. Claro, había un artículo que derogaba la ley de emergencia en discapacidad y la ley de el presupuesto universitario. Claro. Ese artículo se cae del presupuesto y ya el gobierno tiene que empezar a cumplir, desde la semana pasada lo está haciendo la ley de emergencia en discapacidad. Ya hubo una resolución, se están indexando las prestaciones de discapacidad. Esto es algo muy reciente, lo impuso la justicia también, no es que hubo mucha voluntad de parte del gobierno. Y en el tema universitario el gobierno quiere salvarse de esta vía judicial que está creciendo porque está en incumplimiento con un proyecto de ley. Quiere desactivar la vía judicial. Claro. Si se aprobara una nueva ley, quedaría sin efecto la anterior, que fue vetada, fue insistida, luego trató de ser derogada. Sigue, hay un fallo judicial ahora. ¿Qué es lo que buscaría el gobierno? Hacer, bueno, a partir de ahora garantiza el financiamiento universitario, da ciertas pautas, pero no compensa los 30 puntos que se absorbieron de los salarios universitarios. ¿Cómo es eso? A ver. No, lo que pasa es que la ley obliga a hacer la ley que está vigente, que fue sancionada, que fue insistida, obliga a recomponer por inflación y hace retroactivo el aumento desde 2023. O sea, engancha el salario, lo aumenta en 2023, lo hace retroactivo y a partir de ahí aplica aumentos. Además, sí, los aumentos son por inflación, pero además recompone todos los salarios caídos. Y el proyecto que envía el gobierno no es así. Que fueron recortados, ajustados, según cómo se quiere decir. El proyecto que envía el gobierno no es así. Claro, no se recompone lo anterior, ¿no? Exacto. Esto para vos se va a tratar en marzo. No habría tiempo. No habría tiempo. Vamos a ver también qué es lo que pasa. Tercer año consecutivo con debate legislativo sobre el presupuesto universitario, Leo. Ya se fue todo el gobierno. No, pero bueno, hay una ley que no se está cumpliendo. Claro, una ley que el año pasado, que se aprobó se sancionó en 2024, pero el veto no pudo ser rechazado. Y el año pasado sí, el veto fue rechazado por este Congreso. Móvil en vivo con Gonzalo desde el anexo donde van a estar las comisiones. Bueno, Mauri, tenemos la posibilidad de hablar con el diputado Ariel Rauschenberger de Unión por la Patria. Le agradecemos estos minutos. Diputado, gracias por estos minutos. Y recién pensaba, ¿no? La postura del bloque hoy es de rechazo a todos los artículos, ¿verdad? Es un poco lo que se va a dar en este debate. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Mira, nosotros lo que entendemos es que es necesario que haya una modernización de la legislación laboral, pero este no es el proyecto que moderniza, sino que es un proyecto que atrasa y que retrocede, y de la manera que está planteado, sin el debate correspondiente, sin la voz de los actores involucrados en el tema, nuestra posición es de rechazo. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda, ¿qué tal? Hola Mauricio, buenas tardes. Bien, ¿vos? Usted dice la posición es de rechazo. ¿La totalidad del proyecto de reforma laboral le parece innecesaria, contraproducente? ¿O hay algunos capítulos que mejor trabajados o trabajados con más tiempo usted podría llegar a considerar? Nosotros, pero primero, como ya se manifestó oportunamente, esto del debate a las apuradas no lo compartimos, pero no solamente en el día de hoy, o sea, nosotros rechazamos el proyecto que presenta el Ejecutivo, lo que vino desde el Senado, pero desde nuestro bloque vamos a presentar un dictamen propio, con un proyecto propio, en el entendimiento, como te decía, de que hay que modernizar la legislación laboral, pero tiene que ser un modelo en el cual, un proyecto en el cual no se lesionen derechos, sino que se tenga en cuenta al trabajador, al empleador en una posición de equilibrio, y en el sentido de avanzar. Bueno, en nuestro dictamen contempla
ese tipo de enfoque en una Argentina donde tiene que haber una economía en crecimiento, no en un momento actual en que estamos, en que hay una caída de la actividad, donde al industrial o al empresario que le preguntás si esta ley lo va a beneficiar, fíjate que hasta el mismo ministro Caputo dijo que estaba un poco molesto porque no la defendían aquellos que se van a ver beneficiados supuestamente con una rebaja de aportes patronales para los nuevos puestos de trabajo. La respuesta del sector que contrata y que emplea es: yo si no vendo, porque no hay consumo, no estoy pensando en contratar a una persona nueva, sino que estoy preocupado por cómo llego a fin de mes para juntar el dinero para pagarle a aquel que ya tengo contratado. Creo que por ahí pasa el tema. O sea, una ley por sí sola no genera empleo. Diputado Ariel Rosenberg, gracias por el contacto y gracias, Gonza. ¿Cómo sigue todo por ahí? Bueno, Mauri, le agradecemos aquí al diputado Rauschenberger y por ahora, recién hace aproximadamente 5 minutos se abrieron las puertas y está empezando a ingresar no solamente la prensa, sino también los asesores, recordemos, uno por diputado, con un listado, porque lo que quieren pregonar es que haya orden y sobre todo que estén cómodos los diputados y todas las personas que asistan a esta comisión. Gracias, Gonza, ya vamos para ahí. Un placer. 14 horas entonces, ahí vemos plenario de las comisiones de legislación, de trabajo y de presupuesto. En la primera etapa, expositores pedidos por la oposición. Después se va a discutir el dictamen con modificaciones. Dice la convocatoria que esto no va a terminar más allá de las 17. Difícilmente puedan hacer todo tan rápido, pero vamos a transmitir obviamente en vivo acá en Diputados TV. Y me acompañó y le agradezco por esta hora el señor Leo Fredes. Muchas gracias, Mauri, nos vemos. Gracias, Guido. Un placer, como siempre, contigo. Pausa, seguimos ya con la transmisión en vivo del debate de reforma laboral acá en Diputados TV. Hasta mañana.